La sala de juntas estaba llena. Las copas de champán tintineaban. Mientras todos celebraban un acuerdo de $300 millones, en el centro estaba sentada una mujer en silla de ruedas. La directora ejecutiva, con las manos temblando, intentaba sonreír. Un compañero borracho se tambaleó hacia ella con una mueca burlona. «Ponte de pie cuando me hables». Su voz se quebró. «Por favor, no me hagas daño». No puedo caminar. La sala quedó en silencio y luego estallaron risas burlonas. Cruel, en la esquina, un hombre con uniforme de mantenimiento dejó su fregona en el suelo. Sus ojos se volvieron fríos como el acero. Eso es suficiente. Todas las miradas se volvieron hacia él. Nadie sabía quién era realmente. Jack Turner tenía 38 años, un padre soltero, un ex sargento de rescate. Ahora solo soy un técnico de mantenimiento, limpieza de suelos en una torre corporativa. Nadie le miró dos veces. Llevaba el mismo uniforme gris todos los días, empujó la misma fregona del carrito de limpieza, los mismos pasillos de mármol donde los ejecutivos con trajes de $1000 pasan, apresuradamente sin siquiera mirarlo, pero a Jack no le importaba ser invisible. Alrededor de su cuello, oculto bajo su camisa, colgaba una vieja placa de identificación para perros, rayada y descolorida. Las palabras apenas legibles, el honor antes que la gloria. A veces lo tocaba, cuando el edificio se quedaba en silencio por la noche, un recordatorio de quién solía ser. En casa las cosas eran diferentes. Su hija, ella, tenía 9 años y ojos brillantes, imaginación desbordante. Ella creía que su papá podía arreglar cualquier cosa. «Papá, ¿puedes arreglar la cadena de mi bicicleta?» «Por supuesto, cariño». «¿Puedes arreglar el ventilador de techo?» «Ya está hecho». «¿Puedes arreglar el mundo entero?» Jack sonrió mientras le despeinaba el cabello. «Estoy en ello, cariño». Ella no sabía nada de las medallas, las condecoraciones en una caja en su armario, las vidas que había salvado en el extranjero. Para ella, él era simplemente papá. El hombre que hizo panqueques el domingo y nunca faltó a una reunión de padres y maestros, eso le bastaba. Pero todas las noches Jack trabajaba en el turno de noche en la Torre Lane Tecla. Empresa tecnológica estaba preparando algo grande. Un importante anuncio de asociación. El edificio vibraba con energía. Y en el centro de todo estaba Clara Lane. Tenía 33 años y era brillante. Afilado como un cuchillo, el director ejecutivo más joven de la industria, pero Clara guardaba un secreto que la mayoría intentaba ignorar. 2 años, un accidente de coche la dejó sin poder caminar. Ahora dirige las reuniones de la junta directiva desde una silla de ruedas. Su voz firme incluso cuando le temblaban las manos debajo de la mesa. Ella sonrió desde el otro lado de las escaleras. Ignoraba los susurros entre risas y presionaba más que nadie, solo para demostrar que pertenecía, pero ya entrada la noche, después de que todos se hubieran ido. Jack a veces la veía sentada sola en su oficina. Mirando por la ventana, la máscara se desliza. Él nunca dijo nada, simplemente vació la basura en silencio y se fue. Luego estaba Richard Moore, de 45 años, accionista mayoritario, el tipo de hombre que creía que el dinero lo hacía intocable. Usaba una colonia cara que le provocaba picor en la nariz a Jack. Hablaba demasiado alto y se reía de sus propios chistes. Y odiaba que una mujer estuviera en silla de ruedas. Tenía más poder que él. Ella es un lastre. Richard se lo contó a los inversores mientras tomaban algo. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera puede mantenerse en pie dirigir una empresa? La gente reía nerviosamente. Nadie lo desafió. La noche anterior a la firma del gran contrato, Jack estaba limpiando la sala de juntas, pulir la mesa larga, enderezar las sillas. Richard entró con el teléfono pegado a la oreja. «Sí, me encargaré mañana. Ella no sabrá qué le pasó». Jack seguía limpiando la mesa. Invisible, lo miró una vez. Luego se marchó sin decir palabra. Jack dejó su paño sobre la mesa. Se tocó la placa de identificación debajo de la camisa. Mañana iba a ser un gran día. Él no sabía lo grande que sería esa noche. Jack arropó a Ella en la cama. Abrazó con fuerza a su osito de peluche. «Papá, ¿alguna vez te asustas?»
A veces, niño. ¿Qué haces cuando tienes miedo? Jack pensó por un momento, recuerdo lo que estoy protegiendo, entonces ya no tengo miedo. Ella sonrió y cerró los ojos. Jack estaba de pie en la puerta, observándola respirar suavemente en la oscuridad. Mañana volvería a ser invisible de vuelta a fregar los pisos. Mientras tanto, personas poderosas cerraban tratos por encima de su cabeza. Pero si alguien lo necesitaba, estaría listo la noche siguiente. La sala de juntas resplandecía como un escenario. De cristal, torres de champán, hombres con trajes a medida, mujeres con vestidos de diseñador, cámaras con flash. El acuerdo del año estaba a punto de cerrarse. Expansión internacional de $300 millones por Lane. El momento más importante. De la tecnología. Clara estaba sentada en la cabecera de la mesa en su silla de ruedas. Cabello perfecto, maquillaje impecable. Pero Jack notó que ella agarraba el reposabrazos con las manos, un poco demasiado ajustado. Se suponía que debía estar limpiando el pasillo lateral, pero algo lo hizo mantenerse cerca. Colocó su carrito cerca de la entrada trasera donde podía ver el interior. Las presentaciones transcurrieron sin problemas. Los socios se dieron la mano. Los abogados se pasaban documentos de un lado a otro. Entonces, Richard Moore se puso de pie. Había estado bebiendo. Jack lo supo desde el otro lado de la habitación. El rostro del hombre estaba sonrojado. Su corbata se aflojó. Agarró el micrófono destinado a los brindis. Antes de que firmemos, Richard balbuceó, quiero decir algo. La sonrisa de Clara se tensó. Richard, tal vez no deberíamos, no todo el mundo debería oír esto. Se volvió hacia la multitud, balanceándose ligeramente. Confiamos en nuestra inversión de $300 millones a alguien que ni siquiera puede caminar. Al otro lado de la habitación se enfrió. El rostro de Clara palideció. Richard, por favor, siéntate. Lo digo en serio. Richard rió buscando apoyo a su alrededor. Algunas personas rieron nerviosamente. ¿Cómo puede una persona en silla de ruedas dirigir una empresa? ¿Qué sucede en caso de emergencia? Ella va a rodar lejos. Más risas. Ahora más feo. La voz de Clara salió temblando levemente. Por favor, paren. Pero Richard estaba calentando ahora. Envalentonados por el alcohol entre el público, ¿sabes? Que creo que los accionistas merecen algo mejor que un «ya basta». La voz de Clara se quebró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por favor, paren. Richard se acercó demasiado. Extendió la mano hacia su silla de ruedas. Quizás debería salir rodando de aquí y que los adultos la vuelvan a tocar. La voz venía de atrás. Todos se giraron. Jack estaba de pie en la puerta. No invisible. El uniforme gris parecía diferente ahora. Más recto. Sus hombros se mantenían erguidos, como los de un soldado en posición de firmes. Richard entrecerró los ojos. ¿Quién demonios eres? El conserje Jack avanzó lentamente con calma. Cada paso deliberado. Ese tipo al que pasabas todos los días sin mirarlo vuelve a fregar antes de que te despida. Jack llegó a la mesa. Se sacó la placa de identificación de debajo de la camisa y colócala suavemente sobre la madera pulida. El metal tintineó en el silencio. Jack dijo en voz baja, «Vuelve a tocarla, y les recordaré por qué hombres como yo todavía usamos estas cosas». La sala contuvo la respiración. El rostro de Richard se puso morado. «Estás amenazando. Solo eres la voz de Jack era de acero. Un conserje, alguien inferior a ti, miró a su alrededor en la habitación. A todas las personas importantes con sus ropas caras, limpio tus pisos, vacío tu basura. Soy invisible hasta que necesites arreglar algo. Volvió la mirada hacia Richard. Pero esa mujer a la que acabas de humillar, ella nunca me trató así. Ni una sola vez. Clara lloraba ahora, no de vergüenza. Richard rió nerviosamente por algo más. Esto es una seguridad demencial. Dos guardias comenzaron a avanzar. Jack no se movió cuando el primer guardia le agarró el brazo. La mano de Jack se extendió rápidamente. Entrenamiento preciso y de un solo movimiento logró inmovilizar la muñeca del guardia. El cuerpo quedó neutralizado sin violencia. El segundo guardia se quedó paralizado
y la habitación entera quedó en silencio. Jack soltó al guardia suavemente: no quiero lastimar a nadie, solo quiero que se disculpe. La bravuconería de Richard te quebró. Puedes. No puedo, ¿qué? Defiende a alguien que no puede defenderse. ¿No es eso precisamente lo que alguien debería hacer? Una cámara disparó un flash y luego otra. Ahora que han salido los teléfonos. Todo el mundo está grabando. Richard miró a su alrededor con nerviosismo. La risa se había ido. La gente lo miraba con asco. Ella es un ser humano, dijo Jack. Su voz resonó en toda la habitación. Ella construyó esta empresa. Ella se ganó este acuerdo. Y la única discapacidad que veo en esta habitación es tu falta de decencia humana básica. Clara sollozaba. Una mano le cubría la boca. Richard intentó salvar las apariencias. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Te destruiré. Te destruiré. Verás lo que Jack dio un paso más cerca. No amenazante, simplemente presente, sólido e inamovible. Me han disparado. He transportado hombres heridos a través de campos minados. He visto verdadero coraje y verdadera cobardía. Miró fijamente a Richard a los ojos. Y usted, señor, son los hombres más cobardes que he conocido. La sala estalló. No de risa, con murmullos de sorpresa y jadeos. Alguien comenzó a aplaudir lentamente. Luego se unió otra persona. Y luego más el rostro de Richard se puso. Blanco miró a su alrededor desesperadamente, pero la marea había cambiado. Jack recogió su placa de identificación y se lo volvió a colocar alrededor del cuello. Se volvió hacia Clara. «¿Está bien, señora?» Ella asintió con la cabeza, con lágrimas que corrían por su rostro. «Gracias», susurró. Jack asintió una vez, luego regresó caminando hacia su carrito de limpieza. Pero antes de que llegara, alguien gritó: «¡Espera!». Un hombre con uniforme militar, el uniforme, se levantó desde atrás de la habitación. Su rostro palideció de reconocimiento. El sargento. Turner. Jack se quedó paralizado. «Sargento, Jack Turner, el que salvó mi convoy en Siria». La habitación quedó en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron al hombre del uniforme militar. Un coronel decoró su pecho con numerosas medallas. Miró a Jack como si hubiera visto un fantasma. «Sargento Turner», repitió el coronel, su voz tiembla. «¿De verdad eres tú?». Jack se quedó paralizado. La placa de identificación le pesaba alrededor del cuello. Richard aprovecha el momento forzando una risa. «Oh, esto es puro teatro viniendo de un conserje que juega a ser soldado». Pero el coronel no escuchaba a Richard. Caminó directamente hacia Jack. Sus zapatos resonaban contra el suelo de mármol. «Sir Jack», dijo en voz baja, enderezándose instintivamente. «No. Sabía que estarías aquí. Salvaste la vida». La voz del coronel se quebró por la emoción. Siria. Hace 7 años, nuestro convoy fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. Estuve atrapado en un vehículo en llamas. La sala se inclinó hacia adelante. «Todos escuchando ahora. Corriste a través del fuego enemigo, sacaron y me llevaron en brazos casi 1 kilómetro hasta el punto de evacuación. Mientras recibíamos fuego durante todo el trayecto». Los ojos del coronel estaban húmedos. «3 hombres lo intentaron. Antes que tú quedaron acorralados. Pero tú no te detuviste». Jack se movió incómodo. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo». «Señor, tu trabajo», se rió el coronel. «Pero…» estaba teñido de algo parecido al asombro. «Recibiste 2 balas y seguiste corriendo». El médico dijo que no te dejabas atender hasta que todos los hombres estuvieron en ese helicóptero. Los teléfonos estaban por todas partes grabando destellos. La expresión de autosuficiencia de Richard se estaba desmoronando. «Eso no significa que te calles». El coronel ni siquiera lo miró. El sargento Turner recibió la estrella de plata por esa acción. Fue recomendado para recibir mayores honores, pero abandonó el servicio antes de que se completara el papeleo. Clara se llevó las manos a la boca. Ella miró a Jack con ojos nuevos. «¿Por qué?». Alguien entre la multitud preguntó. «¿Por qué te fuiste?». Jack guardó silencio durante un largo rato. Entonces habló, su voz apenas por encima de un susurro. «Mi esposa murió de cáncer. Ella luchó durante 2 años mientras yo estaba desplegado». Él tocó la placa de identificación. «Volví a casa para el funeral. Vi a mi hija parada allí. 9 años.
completamente sola y me di cuenta de que había estado librando la batalla equivocada. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración de la gente. Así que me fui y volví a casa. Comenzó de nuevo. Jack miró a su alrededor. A todas las personas importantes. Resulta que aquí mismo se están librando muchas batallas, que se ven diferentes. Clara estaba llorando abiertamente ahora. Todo su cuerpo temblaba. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano hacia la placa de identificación que Jack llevaba alrededor del cuello. Le temblaban los dedos al darle la vuelta y se quedó paralizada. En la parte posterior, apenas visible bajo años de desgaste, se grabó otro nombre. Robert Lane, susurró. Jack se quedó quieto. Clara lo miró. Lágrimas corrían por su rostro. Este era el de mi padre. Habló de ti antes de morir. Habló del soldado que lo salvó, quien le dio 5 años más para verme construir esta empresa. La habitación estalló en una explosión de gas. Tu padre era el coronel Robert Lane. Jack dijo en voz baja. Dio esta etiqueta. El día antes de que me fuera, dicho recordar que algunas cosas importan más que la gloria. Clara se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban con los sollozos. Murió. Hace 2 años, susurró ella. Justo antes de mi accidente. Pensé que lo había perdido todo. Su fuerza, su protección. Ella alzó la vista hacia Jack. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Pero has estado aquí todo este tiempo. Protegía sin que yo lo supiera. No sabía que era su hija. Jack admitió que no hasta ahora. Vi el nombre Lane en el edificio, pero nunca lo relacioné. Simplemente vi a alguien que necesitaba ayuda. Richard lo intentó una vez, más por su voz desesperada. Ahora esto es muy conmovedor, pero eso no cambia el hecho de que hizo que la voz de Clara resonó en la habitación como una cuchilla. Ya no lloraba. Su rostro era feroz y fuerte. Se desplazó en su silla de ruedas hacia adelante hasta que estuvo frente a Richard. Que no puedo caminar, que de alguna manera soy menos capaz, menos digno, señaló a Jack. Este hombre le salvó la vida a mi padre. Salvó innumerables vidas. Es un héroe de guerra condecorado. Y ya sabes lo que ha estado haciendo. Durante los últimos 2 años, ella observó a su alrededor a todos. Él ha estado limpiando nuestros pisos, sacar nuestra basura y arreglar nuestros problemas. Ser invisible mientras pasamos a su lado. Como si no existiera. Su voz se elevó potente y clara. Y esta noche, cuando todos en esta sala guardaron silencio mientras yo era humillado, mientras me ridiculizaban por algo que no puedo controlar, solo una persona se puso de pie. Señaló a Jack. El conserje, el hombre invisible, la única persona a la que todos consideraban inferior. La voz de Clara bajó a un tono silencioso, pero hablando en serio. Déjenme preguntarles algo. ¿Quién aquí está realmente discapacitado? Yo porque no puedo caminar, o cada uno de ustedes porque no pudiste encontrar la columna vertebral para hacer lo correcto. La habitación estalló. Ni con risas ni con aplausos. Ovación atronadora. Personas de pie. Richard estaba solo en el centro. Su rostro estaba morado de rabia y humillación. Esto es una locura. Poseo el 20% de esta empresa. Puedes simplemente seguridad, dijo Clara con calma. Por favor, acompañe al señor Moore fuera del edificio y llamen a nuestros abogados. Quiero que lo destituyan de la junta. Por la mañana 2 guardias de seguridad, distintos esta vez. Te acercaste a Richard. Te arrepentirás de esto. Richard gritó cuando le agarraron los brazos. Los demandaré a todos. ¡Destruiré esta empresa! Pero nadie escuchaba. Las cámaras lo seguían, mientras lo arrastraban hacia la salida a gritos que se fueron apagando cada vez más hasta que las puertas se cerraron tras él. La habitación suspiró cuando Clara se volvió hacia Jack. Su expresión se suavizó. Te mantuviste firme cuando nadie más lo hizo, dijo en voz baja. Aunque te hubiera podido costar todo. Jack negó con la cabeza. Hay cosas por las que vale la pena perderlo todo, como el honor. Es como hacer lo correcto. Clara sonrió entre lágrimas frescas. Mi padre decía lo mismo todos los días. Ella le tendió la mano y Jack la tomó con delicadeza. Gracias, susurró. Por salvarlo, por salvarme, por recordárselo a todos. Aquí cómo se ve realmente el coraje. Jack asintió una vez con profesionalismo y respeto. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una vocecita llamó desde la puerta. ¡Papá!
Todos se giraron. Ella se quedó allí de pie en pijama, sosteniendo su oso de peluche. La vecina de Jack estaba detrás de ella con cara de disculpa. «Lo siento», dijo el vecino. «Ella vio la noticia en mi teléfono. Ella quería ver a su papá». Ella corrió por la sala de juntas. Sus piececitos, golpeando el mármol, Jack la alzó en brazos, levantándola alto. Papá, ella respiró hondo, mirándolo con los ojos brillantes. «Eres un héroe, un verdadero héroe». La dura coraza de Jack finalmente se resquebrajó. Abrazó a su hija con fuerza. Su voz era ronca. «No, niño, solo soy tu padre, pero...» Ella retrocedió con una mirada seria. «Papá, los héroes no necesitan capas, necesitan razones para ser valientes». Ella apretó su pequeña mano contra su pecho, justo encima de su corazón, y eres la persona más valiente que conozco. La sala entera se derritió. La gente lloraba ahora, no Clara, no solo las mujeres. Todos, las cámaras lo captaron todo. El guerrero sosteniendo a su pequeña niña, la directora ejecutiva, en su silla de ruedas, observaba, con lágrimas corriendo por su rostro, la multitud de gente poderosa, aprender lo que realmente significaba la fuerza y, en ese momento, algo cambió. No solo en esa habitación, sino en todos los que observaban. Los aplausos comenzaron lentamente, una persona y luego dos. Entonces, toda la habitación se llenó de un estruendo fuerte, hasta que la lámpara de araña pareció temblar. La gente no solo aplaudía, estaban de pie vitoreando. Algunos se secaban las lágrimas, otros sostenían sus teléfonos en alto, capturando cada segundo. Jack dejó a ella suavemente en el suelo, pero ella se aferró a su pierna. El coronel dio un paso al frente primero, se puso firme de inmediato y saludó. «Una vez sargento, siempre sargento». Dijo que era un honor, señor. Otros veteranos en la sala siguieron, 5 hombres y mujeres de pie, en posición de atención, manos alzadas en señal de respeto. Jack, abrumado, devolvió el saludo. Su mano temblaba. Entonces los socios comenzaron a acercarse, las mismas personas que se habían reído de Clara. «Me avergüenzo», dijo una mujer. Lágrimas corrían por su rostro. «Debería haber hablado. Todos deberíamos haberlo hecho». Otro hombre añadió, que se dirigió a Clara. «Te has ganado todo el respeto». «La señorita Lane». Clara asintió amablemente. «Entonces, ¿todos lo haremos mejor mañana?» La multitud se apartó cuando ella se giró hacia Jack. Ella asomó la cabeza por detrás de la pierna de su padre. Clara le sonrió a la niña. «Hola, debe ser Ella». Ella asintió tímidamente. «Tu papá es muy especial», Clara dijo suavemente. «Siempre lo supe». Ella dijo con orgullo. «Él lo arregla todo». Esta vez la sala estalló en carcajadas de verdad, cálida y sincera. Miró a Jack. «¿Podemos hablar un momento?» Jack miró a su vecino, quien tomó la mano de él a la niña, saludó con la mano mientras la llevaban a un lado. Cuando estaban relativamente solos, Clara habló en voz baja. «Nunca le dijiste a nadie quién eras». ¿Por qué? Jack se encogió de hombros. No parecía importante, pero seguías protegiendo a la gente. Seguía en pie cuando importaba. Acabas de cambiar un uniforme por una fregona. Algo así. Clara metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. «¿Qué es esto? Ábrelo». Dentro había una sola hoja de papel. Una carta de oferta en 1915. Papel de seguridad. Leyó en voz alta a Jack Turner. «Estarías protegiendo a toda la empresa». Clara explicó cómo asegurarse de que la gente esté a salvo, asegurándonos de que reciban el trato adecuado. Jack negó lentamente con la cabeza. «Lo agradezco, pero ya tengo un trabajo siendo padre. Entonces serás ambas cosas». La voz de Clara era firme pero amable. «Esta empresa necesita gente como tú, de esos que se levantan cuando todos los demás se sientan». Hizo un gesto hacia la habitación. «Olvidarán esta noche, pero necesitan que se les recuerde todos los días. ¿Cómo se ve la integridad?» Jack miró el periódico. El salario lo dejó atónito. Él podía darle todo a Ella, pero esa no era la razón por la que lo estaba considerando. «Se trata del dinero, ¿verdad?» Clara preguntó. «Que no, señora». Entonces Jack miró a ella al otro lado de la habitación. Ella estaba jugando con su oso de peluche, inocente y feliz. Se trata de mostrarle lo que importa. Jack dijo en voz baja: «El honor a la gloria». Le tendió la mano a Clara.
¿Cuándo empiezo? La sala estalló en aplausos de nuevo, esta vez más largo y más fuerte. Clara le estrechó la mano y ambos sonrieron entre lágrimas. Mañana, dijo, pero esta noche usted es nuestro invitado de honor. Y por primera vez en años, Jack Turner se dejó ver realmente. No se le ve como un conserje, no como soldado, sino exactamente como era. Un padre, un protector, un hombre que sabía lo que importaba. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, pero el vídeo ya se estaba difundiendo. Para la mañana, 50 millones de personas lo habrían visto. El momento en que un conserje se convirtió en héroe, el momento en que el poder se doblegó ante el coraje, el momento en que todo cambió una semana después, el mundo era diferente. La cara de Jack estaba por todas partes. Noticias, redes sociales, programas matutinos. Todos querían entrevistar al conserje que se puso de pie. Pero Jack los rechazó a todos. En cambio, estaba en la oficina de Clara. Instalación de un nuevo sistema de seguridad. Ella estaba sentada en un rincón, haciendo la tarea, tarareando suavemente. Lo observaba trabajar sonriendo. ¿Sabes lo que dijo? Ya podrías tener tu propio programa de televisión, editoriales, giras de conferencias. Eres famoso, Jack. No buscó información sobre la fama. No fue por eso que lo hice. Sé eso mismo, todos quieren saber de ti. Terminó su trabajo y se puso de pie, secándose las manos. ¿Cómo estás realmente? Clara se quedó callada y luego sonrió. Una sonrisa real es mejor, más fuerte, me mira de otra manera. No con lástima. Con respeto. Deberían haberlo hecho antes. Sí, pero a veces la gente necesita que se lo recuerden. Hizo una pausa. Mi padre estaría orgulloso de los dos. Jack tocó la placa de identificación que llevaba alrededor del cuello. A veces pienso en él. ¿Qué diría si viera todo esto? Clara rió suavemente. Diría que dejaras de armar tanto alboroto, y volver al trabajo suena bastante acertado. Llamaron a la puerta. Ella levantó la vista de sus deberes. Una joven entró con vacilación. Ella también estaba en silla de ruedas. Señorita Lane, lamento interrumpirla. Solo quería dar las gracias. Clara se acercó en su silla de ruedas. ¿Cómo te llamas, Sara? Soy becaria en la planta baja y vi lo que pasó la semana pasada. La voz de la niña temblaba. Llevo en silla de ruedas desde los 14 años. He dejado que me defina y me limite. Pero verte enfrentarte a ese hombre fue increíble. Aunque físicamente no pudieras soportarlo, cambió algo. Miró a Jack. Y verte defenderla cuando nadie más lo haría me recordó a esa fuerza. No se trata de lo que tu cuerpo puede hacer, se trata de lo que elija tu corazón. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Gracias por decírnoslo. Después de que Sara se marchó, la habitación quedó en silencio. Jack se acercó a la ventana. La ciudad se extendía debajo millones de luces en la oscuridad. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo en voz baja. Pensé que mis batallas habían terminado cuando dejé la guerra. Pensé que ya había terminado de ser un héroe. Se volvió hacia Clara y el apero. Quizá la verdadera lucha esté aquí, en momentos como estos donde la gente olvida cómo es el coraje. Clara se sentó a su lado en su silla de ruedas. Juntos contemplaron la ciudad. Mi padre te dio esa placa de identificación por una razón. Dijo que el honor precede a la gloria. Es solo un lema. Es una forma de vida. Jack asintió y algunas cosas nunca cambian. Debajo de ellos, la ciudad bullía de vida. Millones de personas, millones de historias, y en algún lugar allá afuera persona estaba afrontando su momento. Su elección de sentarse o ponerse de pie. Jack Turner había tomado su decisión. La pregunta era, ¿qué elegirías? Suscríbete si crees que el coraje aún se mantiene en pie. Para aquellos que no pueden,